¿Alguna vez has dado todo de ti y aún así te hicieron sentir insuficiente? ¿Has ayudado sin reservas y, en lugar de gratitud, recibiste más exigencias? Existe una verdad incómoda que las personas nobles suelen aprender demasiado tarde: la bondad, por sí sola, no siempre protege. En ocasiones, desgasta. A veces, destruye en silencio. Hay quienes confunden ser bueno con estar disponible. Dicen que sí cuando el cuerpo pide pausa, ofrecen ayuda cuando el alma está agotada y entregan más de lo que pueden sostener. Lo hacen creyendo que así serán valorados, respetados, necesarios. Pero con el tiempo descubren que la generosidad sin límites no inspira cuidado, sino abuso. Cuando finalmente intentan marcar un alto, cuando se atreven a protegerse, algo cambia. Aquellos que antes sonreían comienzan a señalar. Los llaman fríos, egoístas, distintos. Nadie recuerda todo lo dado, solo notan la primera vez que falta. Es ahí cuando la bondad se convierte en una trampa invisible. Esta es la historia de un hombre que aprendió esa lección del modo más doloroso. Un hombre que creyó que darlo todo era una virtud, hasta que se quedó vacío. Su nombre era Elías Montoya, y durante mucho tiempo fue considerado el corazón de su aldea. Elías vivía en un pueblo tranquilo, donde las tardes parecían eternas y todos se conocían por nombre. Era un hombre de voz suave, manos dispuestas y una mirada que nunca negaba ayuda. Si alguien necesitaba apoyo, Elías aparecía. Si alguien tenía un problema, él escuchaba sin apuro. Los vecinos solían decir que Elías era un regalo para el pueblo, que siempre estaba ahí, que nunca fallaba. Y él, al escuchar esas palabras, sentía una especie de orgullo silencioso. Creía que su valor estaba en ser útil, en ser necesario para los demás. Pero cuando caía la noche y el silencio llenaba su casa, algo no encajaba. El cansancio no era solo físico. Había un vacío persistente, una fatiga que no se iba con el sueño. Elías se preguntaba por qué, si hacía tanto por todos, se sentía cada vez más débil por dentro. Una mañana, antes de que el sol alcanzara su punto más alto, alguien golpeó su puerta. Era don Ramiro, su vecino, con una petición urgente. Elías había planeado descansar ese día. Su cuerpo lo necesitaba. Sin embargo, al ver la urgencia en el rostro ajeno, volvió a hacer lo que siempre hacía, dejó sus límites a un lado y dijo que sí. Elías pasó aquel día entero trabajando bajo un sol implacable. Subió y bajó escaleras improvisadas, cargó tablas pesadas y sostuvo clavos con manos ya agrietadas por trabajos anteriores. Cada movimiento le recordaba el cansancio acumulado de semanas sin pausa. Aún así, no se detuvo. Mientras él trabajaba, don Ramiro observaba desde la sombra, dando indicaciones breves, como si aquel esfuerzo fuera algo natural, casi automático. No hubo palabras de ánimo ni gestos de agradecimiento. Solo expectativas. Elías sintió como su energía se deslizaba, gota a gota, sin que nadie pareciera notarlo. Al caer la tarde, cuando el trabajo estuvo terminado, don Ramiro bajó la mirada apenas un segundo. Dijo que todo había quedado bien y, sin darle tiempo a respirar, mencionó otro favor pendiente para la semana siguiente. No hubo gratitud, solo continuidad. Como si ayudar fuera una obligación silenciosa. Esa noche, Elías regresó a casa con el cuerpo adolorido y la mente inquieta. Se recostó mirando el techo, preguntándose en qué momento su disposición se había convertido en una expectativa ajena. No entendía por qué, después de dar tanto, sentía que valía cada vez menos. Días después, apareció Mateo Ríos, un viejo conocido que siempre llegaba con una sonrisa y una historia incompleta. Esta vez pidió dinero. No era la primera ocasión. Elías ya había prestado antes, sin ver nunca un regreso. Aún así, volvió a abrir la mano. Mateo prometió devolverlo pronto, como siempre. Pasaron las semanas y el silencio fue la única respuesta. Cuando Elías, con cautela, mencionó el préstamo, el ambiente cambió. Mateo se mostró ofendido, como si el simple hecho de preguntar fuera una traición. Dijo que la amistad no debía medirse en cuentas ni en números. Que Elías estaba exagerando. Aquellas palabras cayeron con más peso que cualquier deuda. Elías sintió vergüenza por pedir, culpa por esperar algo a cambio y confusión por sentirse responsable de su propio desgaste. Esa noche comprendió algo inquietante: cada vez que intentaba defenderse, era él quien quedaba como el problema. Dar no lo hacía respetado. Solo lo hacía disponible. Y por primera vez, una pregunta incómoda comenzó a tomar forma dentro de él. El punto de quiebre llegó durante una reunión del pueblo, convocada para resolver un problema urgente. El antiguo pozo ya no alcanzaba para todos y era necesario construir uno nuevo. Las voces se mezclaban,
cada quien opinando desde la comodidad de no ser responsable. Elías escuchaba en silencio. Cuando alguien preguntó quién se haría cargo del trabajo pesado, varias miradas se giraron al mismo tiempo. No hubo discusión. Alguien dijo su nombre con naturalidad, como si fuera evidente. Otros asintieron sin pensar. Nadie le preguntó si podía. Nadie consideró su cansancio. El acuerdo se cerró sin que Elías pronunciara una sola palabra. Salió de la reunión con una sensación amarga, como si acabaran de decidir su destino sin consultarlo. Comprendió que ya no lo veían como persona, sino como recurso. Como una herramienta siempre disponible. Esa noche caminó hasta el río, buscando aire y silencio. Se sentó en la orilla, dejando que el murmullo del agua calmara su mente. Fue entonces cuando notó la presencia de un hombre mayor, un forastero que descansaba junto al camino con mercancías a su lado. El anciano lo observó un momento antes de hablar. Dijo que reconocía esa mirada cansada, esa mezcla de entrega y vacío. Elías lo miró sorprendido. Nadie antes había notado su desgaste sin que él lo expresara. El forastero se presentó como Leon Calder, un comerciante que había recorrido muchos pueblos y visto muchas historias repetirse. Dijo que los hombres que más daban eran, con frecuencia, los que menos recibían. No por mala suerte, sino por falta de límites. Elías confesó lo que sentía: agotamiento, frustración, una tristeza que no lograba explicar. León escuchó con paciencia y luego habló con firmeza. Explicó que ayudar sin criterio no era virtud, sino abandono propio. Que la bondad sin dirección se convertía en una forma lenta de autodestrucción. Aquellas palabras hicieron eco en el pecho de Elías. No sonaban crueles, sino verdaderas. Por primera vez, alguien no le pedía nada. Solo le mostraba un reflejo distinto de lo que creía ser. Algo comenzó a moverse dentro de él, como una grieta necesaria. Elías permaneció largo rato junto al río, escuchando las palabras de Leon Calder repetirse en su mente. Nunca había pensado que su forma de ayudar pudiera estar dañándolo. Siempre creyó que dar sin condiciones era la forma más pura de ser bueno. Aquella idea comenzó a resquebrajarse. León habló con calma, sin reproches. Le explicó que no todas las manos extendidas merecen ser llenadas. Que ayudar a quien no valora solo enseña a exigir. Y que decir no, cuando es necesario, no convierte a nadie en egoísta, sino en consciente. Al amanecer, Elías regresó a casa con una decisión frágil pero firme. No sabía cómo cambiaría su vida, solo sabía que no podía seguir igual. Su cuerpo estaba cansado, pero algo en su interior se sentía despierto por primera vez en mucho tiempo. No pasó mucho antes de que la prueba llegara. Don Ramiro apareció nuevamente en su puerta, como si nada hubiera cambiado. Traía otra lista de pendientes y la seguridad de quien nunca espera rechazo. Elías respiró hondo antes de responder. Esta vez no explicó demasiado. No se justificó. Dijo que no podía ayudar. Que necesitaba descanso. Las palabras salieron temblorosas, pero claras. El silencio que siguió fue pesado, casi ofensivo para quien siempre había recibido un sí automático. Don Ramiro reaccionó con molestia. Habló de compromisos, de decepción, de cómo Elías ya no era el mismo. Pero Elías no retrocedió. Enumeró, con serenidad, todo lo que había hecho sin recibir jamás apoyo ni agradecimiento. No lo dijo con rabia, sino con verdad. Cuando cerró la puerta, sus manos temblaban. El miedo seguía ahí, pero también una sensación nueva. No era culpa. Era alivio. Por primera vez había elegido cuidarse sin atacar a nadie. Había puesto un límite sin violencia. Días después, Mateo Ríos volvió con la misma petición de siempre. Elías lo escuchó en silencio y negó con la cabeza. La reacción fue inmediata: reproches, acusaciones, frases que intentaban hacerlo sentir ingrato. Elías entendió entonces quienes estaban acostumbrados a su entrega sin costo. El cambio en Elías no pasó desapercibido. En la siguiente reunión del pueblo, cuando volvieron a surgir peticiones automáticas, él se puso de pie antes de que alguien hablara por él. Su voz no fue dura, pero sí firme. Dijo que seguiría ayudando, pero no solo, no sin respeto y no sin equilibrio. El silencio que siguió fue incómodo. Algunos bajaron la mirada. Otros fruncieron el ceño, molestos por haber perdido una ventaja que daban por segura. Elías no necesitaba aprobación. Por primera vez, su valor no dependía de lo que entregaba. Con el paso de las semanas, algo inesperado ocurrió. Quienes antes exigían comenzaron a medir sus palabras. Las peticiones llegaron acompañadas de ofrecimientos, de agradecimientos, de reconocimiento. La dinámica había cambiado porque él había cambiado.
Un día se le acercó Samuel Ortega, un joven agricultor que hablaba con honestidad. Le pidió ayuda para levantar un granero y ofreció trabajo conjunto, pago justo y apoyo futuro. Elías vio en sus ojos algo que antes rara vez encontraba: respeto verdadero. Aceptaron trabajar juntos. No hubo abuso ni desgaste. Compartieron esfuerzo, decisiones y silencios. Al final del día, Elías regresó a casa cansado, pero pleno. Su energía había sido usada, no robada. Meses después, mientras caminaba junto al río, volvió a encontrarse con León Colder. El forastero lo observó con una sonrisa tranquila. Dijo que ahora veía equilibrio en su postura, firmeza en su mirada. Elías asintió, comprendiendo por fin la lección. Explicó que había entendido que la bondad no consiste en vaciarse por otros, sino en elegir con conciencia. Que ayudar no significa sacrificarse sin medida. Que decir no también es una forma de respeto, hacia uno mismo y hacia los demás. Elías miró el agua fluir con calma. Seguía siendo una persona noble, pero ya no era prisionero de su entrega. Había aprendido que la verdadera bondad no es ciega, sino sabia. Protege, elige y permanece. Y así quedó su enseñanza, simple y clara: ser bueno no es ser débil. Es saber cuándo dar, a quién dar y cuándo detenerse. Porque una sola persona que valore tu bondad vale más que 100 que solo saben aprovecharse de ella.